en el Salmo 67. Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que sea reconocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones se llenen de gozo, porque tú juzgas a tus pueblos con equidad, y que eres el pastor de todas las naciones. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que la tierra rinda tus frutos, que el Dios nuestro nos bendiga. Que nuestro Dios nos bendiga y que todos los confines de la tierra lo teman. Amén. Pues damos gracias a Dios porque estamos aquí para darle gloria y honra a nuestro Señor. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Querétaro. Para los que estamos aquí presentes, nuestros hermanos, y para los que posteriormente nos han de ver por internet. Unámonos en oración, pero porque la paz prevalezca, para que sea nuestro Señor el que gobierne esta tierra. Así es que, hermanos, pues los invito a hacer una oración para empezar este culto. Señor, te damos gracias porque hoy nos has traído hasta aquí, Señor. Apresura los pasos de nuestros hermanos que han de estar por llegar, y por los que no, tú sabes los motivos por que este día no pudieron asistir, pero ellos te tienen en su corazón. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que gobierne este mundo, Señor, que haya amor en esta tierra, Señor, y que traigas paz. Que seas tú, Señor, el que gobierne y no otras personas. Señor, te pedimos por todas las necesidades que hemos de externar y para darte gloria y honra a ti, mi Señor. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, los invito a darle gloria a nuestro Señor alabando con todo nuestro corazón. Alabemos. En donde hay problemas políticos, cosas humanas, y en donde también hay problemas en nuestra vida en general, sabemos que Dios está con nosotros y que nada es imposible para Él, así que confiemos en Él y cantemos por Él. Un lindo canto, un lindo himno que tenemos con
nuestro himnario bautista, así que cantemos con nuestro corazón abierto, mis hermanos. Hay situaciones difíciles en nuestra vida que a veces ni nos imaginamos, pero ante eso, en esa situación en la que nosotros confiamos en Él, también debemos de saber que Él no nos suelta, que a pesar de las circunstancias Él está ahí, Él está con nosotros. Así que cantemos a nuestro Dios en ese ánimo. Perdónenme, problemas técnicos.
conectando, mis hermanos, con esta misma emoción que tenemos por alabar de nuestro Dios. Ahora sí que aunque falle la guitarra y aunque falle la amplificadora, seguimos cantando. Ay, disculpen. Ahí está. Vamos a cantar, me viniste a rescatar, porque Él vino por una razón, con una misión. No nada más vino aquí a enseñarnos sobre su paz, a enseñarnos sobre su persona, sino que vino a morir por nosotros para rescatarnos de nuestra maldad y del infierno que nos merecemos. Pero por Él, por su gracia, no lo tenemos. Así que cantemos a nuestro Dios.
hermanos, pues si trajimos una Biblia, podemos tomarla, puede ser impresa, puede ser digital, y digamos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor. Lo que hemos tenido durante todo el año buscando predicar del Señor, del Mesías, en este recorrido por todo el Antiguo Testamento. Y me queda bien claro de verdad que el Espíritu Santo tiene control de las cosas. Hoy nos toca estudiar sobre Jonás, ¿sí? El libro de Jonás. Ese libro misionero por excelsitud en el Antiguo Testamento. Es un libro que nos queda muy bien para el contexto actual. Y déjenme decirles que en el contexto actual pues tenemos una guerra en Medio Oriente. Y hemos encontrado muchísimos memes, muchísimas publicaciones en donde se pide orar por uno de los bandos. ¿Sí? Dice, este es el pueblo de Dios. Y debemos de estar muy atentos. El martes en la reunión de pastores, les comento, nos juntamos no solamente a hacer la exégesis del pasaje, a predicar, intercambiando experiencias, enseñanzas y estudios, sino también el martes nos dedicamos a buscar un sustento en la palabra de Dios de las diferentes posturas que pueda haber en relación a este conflicto armado. Y es que nos hemos encontrado que algunos personajes en las redes sociales nos hablan de que ya es inminente, ya es una señal de la venida del Señor, ya, eso está escrito, y nos hablan del Salmo 83 y nos hablan de otras cosas. Pero ¿a poco el contexto sería diferente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial o la Primera? Y en la historia de la humanidad, pues siempre ha habido guerras. Entonces, pues voy a hacer un pronunciamiento que me va a quedar aquí como si fuera la introducción a Jonás. Fíjense qué interesante este pronunciamiento. Están pidiendo orar por Israel, por el pueblo de Dios. Y nos preguntamos entonces, ¿qué nos decía el salmista cuando nos decía oremos por un pueblo no nacido aún? No nacido aún. Era el salmista, ya había pasado Abraham, Isaac, Jacob, estaban las 12 tribus, estaba el reino del norte, el reino del sur, o el Reino Unido, con Salomón o con David. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Y en este contexto tenemos que ver que si vemos un mapa de 1947, no existía el Estado de Israel. Hace 107 años, 107, este conflicto por esas tierras sí tiene miles de años, pero entre un montón de pueblos, un montón de pueblos. Pero hace 107 años empezó un movimiento político y económico que no tiene que ver ni con la expresión religiosa ni con la raza, que es el sionismo. El sionismo es un movimiento político, económico y militar ahora. ¿Ok? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 le dan una porción del territorio de Palestina a este pueblo que hoy se llama Israel. Al día siguiente hay guerra. Al día siguiente, ¿sí? La gente de los estados árabes de alrededor se inconforma y hay guerra. Hace 50 años, en el día del Yom Kippur, que ahorita vamos a estudiarlo un poquito más adelante, ya en el contexto del culto específicamente, hay otra guerra, la llamada Guerra de los 6 días, y ha habido una invasión progresiva de los territorios de otros pueblos, los palestinos. Y decimos, ¿de dónde vienen los palestinos? Pues son descendientes de
de pueblos que sí encontramos en la Biblia: moabitas, cananeos, filisteos, un montón de pueblos de alrededor. Pero ¿cómo está la circunstancia actual? ¿Cuál es la circunstancia actual? Déjenme decirles que entre los palestinos, cerca del 20% de la población palestina es cristiana. Es cristiana. Y en la población de Israel, cerca del 2% es cristiano. Sí, los demás, hay un grupo musulmán muy grande, hay un grupo de judíos practicantes de su religión grande, y hay mucha gente que no practica religión alguna. Entonces, en Palestina un 20%, en Israel un 2% es que son los cristianos. ¿Quién es el pueblo de Dios entonces? ¿Este Israel nuevo o el Israel espiritual del que nos hablan las Escrituras? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Según la Escritura, aquellos que han entregado su vida a Cristo. Y si tenemos hermanos en ambos lados, creo que lo justo y lo correcto es orar por la población civil de ambos lados, ¿sí? Palestinos, mujeres, niños, ancianos, ¿sí? Y también del lado de Israel. Ha habido muertos inocentes de los dos lados, y tomar partido sin tener fundamento en las Escrituras hace que haya desviaciones doctrinales, y eso es muy serio, mis queridos hermanos, muy serio. Por eso oremos, sí, por la paz, pero una paz donde haya justicia, una paz en donde puedan coexistir pacíficamente pueblos, y una paz en donde todos nuestros hermanos, que son los que han entregado su vida a Cristo, puedan estar en sus cultos y alabar y amar a nuestro Dios. Le voy a pedir a Carlos si pasa, por favor. Vamos a leer a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a Gálatas? Capítulo 3, versículos 7 y 8. Si me haces el favor. Dice: sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habrá de justificar por la fe a los no judíos, Dios de antemano la buena nueva de Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Lo dice Pablo, mis hermanos. Lo dice Pablo: en ti serán benditas todas las naciones, ¿ok? Y ahora, si nos haces favor, leer del 26 al 29, por favor. Dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos en Cristo. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, y según la promesa, herederos. A la luz de la palabra podemos encontrar quién es el Israel espiritual actual. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Todos aquellos que han creído. No hay ni judíos ni griegos, quiere decir ni judíos ni gentiles. No es cuestión de raza, no es cuestión de color de piel, no es cuestión de abolengo, no es cuestión de genealogía. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Aquellos que han creído en Jesucristo. Así que tenemos, hermanos, que orar de manera justa. Tenemos que orar de manera justa, por paz, con justicia, y queremos saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este aspecto. Y les digo, queda pero perfecto para el libro de Jonás, porque ahorita vamos a empezar. Así que eso lo tomamos como introducción, ¿ok? Este pronunciamiento lo vamos a subir en redes, así aisladito, y además anexado a todo el culto. Pero ahora sí vamos al culto, que es lo interesante. Jonás, qué libro de controversia, mis queridos hermanos. Hay quien dice que fue el mismo Jonás quien lo escribió. Hay quien dice que no, que era una cuestión que se transmitía de manera oral
y que llegó a los oídos de un sabio y que la redactó con inspiración del Espíritu Santo y que le dio el matiz tan hermoso que tiene el libro de Jonás, tan precioso. Hay controversia entonces en la autoría, hay controversia además en qué momento de la historia se escribió el libro de Jonás. Sí, hay quien dice que fue muy antiguo como Job, que decían, fue el primero que se escribió, aunque hay otras posturas que dicen, no, es una historia antigua que escrita posteriormente, después del exilio de Babilonia. Aquí igual parece que esto fue escrito posexílico, pero hablando de un contexto específico, antes de que el pueblo cayera. ¿Sí? Y bueno, ¿qué quiere decir Jonás? Paloma, quiere decir paloma, una palomita mensajera. Y pues eran nombres raros, el de él y el de su padre que están nombrados ahí, Amitán. Sí, son nombres raros, y la conjunción de dos nombres raros pues todavía sería peor rareza, ¿verdad? Y eso lo encontramos en la Segunda de Reyes 14:25. Así que parece que se trata de estos personajes, ¿sí? De Gad-Jafer, en los tiempos de Jeroboam II. ¿Sí se acuerdan que estudiamos eso? Jeroboam II, un tiempo de bonanza, un tiempo de crecimiento económico, un tiempo de cierta paz en las fronteras, de crecimiento en todos los aspectos excepto en el espiritual. Estaban ahí perdidos en la idolatría. Así que ese contexto de este libro es controversial, entonces también la fecha. También se ha debatido el género literario de Jonás. ¿Qué es Jonás? ¿De veras ocurrió todo eso? ¿Qué pez fue el que se comió a Jonás? Y nos podemos, he visto cultos donde hay controversia. No, que fue una ballena, que fue una orca, que no, las ballenas comen plancton y no comen seres vivos grandotes, que era un monstruo de los abismos. Y pues no importa qué pez fuera, pues cuál era el mensaje que Dios nos quería dar. Eso es lo trascendente. ¿De verdad se convirtió todo Nínive? Todos. Parece que es una hipérbole como un género literario, o es una fábula, o es otro género que se llama Midrash judío. ¿Qué es eso, el Midrash judío? Es un género en donde se hace exégesis, se buscar cuál es el mensaje de Dios en ese aspecto. Así que hasta el género literario está controversial. Este libro, sin embargo, fíjense, a pesar de que pareciera un relato ficticio y exagerado, es canónico, se lee en la Torah. Es más, se lee en el día de Yom Kippur. ¿Saben cuál es el día de Yom Kippur? Se festeja, y esto viene en Levítico 16, el día de la expiación. Un día en donde se tienen que limpiar todos los pecados del pueblo, se sacrifica una cabra, y la otra se libera del desierto, para que se lleve el pecado. ¿Ok? El día de Yom Kippur. Entonces, y se lee Jonás, en ese día se lee Jonás, en el día de la expiación. Parece que eso pues hubiera sido tomado en cuenta ahora para esto, ¿no? Para esto que estamos ocurriendo ahora. Lo que no sabemos es entonces ubicado todo eso. Lo que sí sabemos es que ha sido citado. Fue citado por David, fue citado por Salomón, fue citado por Jeremías, fue citado por Oseas, fue citado en los libros que se llaman deuterocanónicos, los Macabeos, Tobías, que no están en la Biblia cristiana, pero sí en la católica, ¿sí? Incluso por un historiador que se llama Flavio Josefo, que no es del ámbito espiritual, pero él es historiador y lo cita. ¿Y quién es la parte más importante en la cita? Nuestro Señor Jesucristo también lo cita. Mateo 12, 39 al 40 dice: Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el mensaje paralelo de Lucas 11, 29. Así que es canónico, el Señor lo menciona a Jonás. Y eso nos debe dar la suficiente tranquilidad para decir: este libro es inspirado.
Este libro es palabra de Dios. Vamos a orar para empezar con las enseñanzas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, porque siempre nos hablas buscando exhortación, siempre nos pides que meditemos en tu palabra y que la apliquemos en nuestra vida. Siempre nos invitas, es más, nos desafías a no seguir iguales. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú quieres transformación para ser hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esto. Amén. Así que vamos a la primera enseñanza, mis queridos hermanos. La voluntad de Dios y la respuesta de Jonás. ¿Alguien se ha identificado con Jonás? Sí. Sí. Todos somos Jonás, ¿verdad? Todos somos Jonás. ¿Cómo empiezan los libros proféticos que estamos viendo ahorita? Esta es palabra de Dios. Y Dios, que le dice a Jonás, vamos a leer Jonás 1, del 1 al 2, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Así que le dice a Jonás, fíjense, les dice: oye, párate y muévete, y quiero que vayas a tal lado, con tales personas, y quiero que les prediques. Dice unas versiones, contra ellos. Tómala. Voy a predicar contra ellos. Contra, en hebreo también es sobre ellos. Es decir, confróntalos con cómo son. Confróntalos. Y eso es algo que a veces necesitamos hacer nosotros. Confrontarnos con nosotros mismos. Y a veces en la palabra de Dios lo encontramos, y lo encontramos bien serio. Es más, yo creo que todos hemos en algún momento llorado por lo que somos. ¿Sí? No somos perfectos, para nada. Somos pecadores. Y cuando se nos confronta con el pecado, duele. Como piedra en el zapato, duele. Y nadie vive con la piedra en el zapato permanente. Ay, me lastima, tengo que caminar 3 cuadras, y hay que siga, ¿no? Hay que siga la piedrita, ¿no? Nos paramos, sacudimos el zapato y quitamos la piedra. Lo mismo es la cuestión del pecado. Así que todos somos Jonás. Y ahora vamos a hablar de la distancia. Nos podemos esconder de Dios. ¿Qué tipo de Dios creía Jonás? El profeta del pueblo escogido creía que se podía esconder de Dios. Él pensaba que era cualquier Dios con minúscula de los pueblos paganos. Me voy, me escondo, huyo, no obedezco, total, ni me va a encontrar. Fíjense, está probablemente en Nínive mismo y le dice: ve y predica. ¿Y qué hace él? No, me voy, mejor me voy. Y se va a Jope. Por eso les digo que en el contexto es bien hermoso. Se va a Jope. ¿Dónde es Jope? El único puerto palestino actual, que ahora se llama Tel Aviv, y es la capital política del estado político de Israel, Tel Aviv. Entonces se va ahí, y ahí se embarca. Vamos a Tarsis. Quiero irme a Tarsis. ¿Qué era Tarsis? Un pueblo en el sur de España. Tenía que cruzar todo el mar Mediterráneo. Todo el mar Mediterráneo, es decir, el mundo conocido hasta entonces. Me voy hasta el otro lado de donde me manda Dios. No me importa dónde me mande, pero yo me alejo lo más que pueda. Todos somos Jonás en algún momento. Todos somos Jonás. No pensamos en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo ve, en el Dios que todo lo controla, en el Dios creador. Y pensamos que nos podemos esconder en nuestra desobediencia. Pensamos que no, así como en las caricaturas de antes, ¿verdad? Que se escondían atrás de un poste y ahí no se veía nada, se asomaban y ya se veían, ¿sí? Pues de niño nos ocurrió alguna vez, alguien creyendo en las caricaturas se escondió atrás del poste,
así atrásito al pozo, o sí, pero se veía así a los lados. Sí, así es, así somos nosotros. No nos podemos esconder de la mirada de Dios, del escrutinio de Dios, de lo que escudriña Dios en nosotros. Así que Jonás como que no tenía conciencia de quién era el Dios que le estaba dando un mandato. Él dijo, me voy, me escondo y ya. Y todavía se sube en el barco y se va hasta lo más profundo, así como que no iba en cubierta, así asomándose, o menos así como en Titanic, no está enfrente, no, nada. Se escondió abajo, en la parte más profunda del barco. Fíjense qué curioso. Empieza la tormenta, empiezan todo el mundo de los marineros a tener miedo porque hay tormenta, ¿sí? Y empiezan a averiguar qué es lo que está generando esta tormenta. Hasta que llegan con Jonás y así despiértate, flojo. El barco está en medio de tormenta y Jonás durmiendo, bien a gusto. Así que eso sucede. ¿Y qué es lo que sucede después con esa desobediencia de Jonás? A la suerte le dicen, oye, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Vamos a ver qué... Y él dice, yo soy el causante. Dios me mandó, ¿sí? Y yo huí, yo desobedecí. Así que bueno, ¿qué motiva a Jonás a desobedecer? ¿Cuál será la motivación para desobedecer al gran Dios? Miedo, sí, miedo. ¿Miedo a qué? ¿A la respuesta de los ninivitas? Sí. Puede ser. Miedo a la respuesta del rey asirio de decir, no, aquí no vengas a predicar de tu Dios. O arrogancia. ¿Arrogancia? ¿Será arrogancia? Sí, arrogancia también. ¿Por qué yo, siendo del pueblo escogido, voy a ir a predicarles esos inconversos? Filisteos incircuncisos, decía, ¿verdad? Cuando arrogancia, supremacía racial. Por eso les decía yo, bien puesto en el contexto, a lo mejor la combinación de cosas, de miedo a los ninivitas, al rey, la arrogancia, sí, flojera, también puede ser flojera. Hombre, ¿cómo ir a predicarles ahí a todos? En mi caso no me van a hacer así. ¿Y saben cómo lo podemos resumir todo? Soberbia, de rechazo al plan de Dios. Le queremos corregir la plan a Dios, mis hermanos. Le queremos corregir la plan a Dios. Tú tienes ese plan, pero yo pienso que hay otro plan mejor. Por favor, si eso sucede, ¿no? Así que cualquiera que sea estos motivos, cualquiera que haya sido el motivo de Jonás para desobedecer, ¿sí? Estos que mencionamos o incluso los no mencionados, ¿sí? Lo que es cierto es que hay un gran desconocimiento de quién es Dios, de que Él es todopoderoso, de que no hay punto más lejano al que nos podamos ir, hoyo más profundo y más oscuro en donde nos podamos esconder de Dios. Dios nos ve y Dios nos conoce y Dios nos busca. Entonces Nínive, Babilonia, lo que ahora es Irak, y de Irak me voy a ir hasta España. En ese tiempo, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Así que Jonás tiene todo eso. ¿Qué encontramos de enseñanza en este primer capítulo? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Primero, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios no tiene que dar cuentas a nadie. Eso quiere decir ser soberano. Nos acordábamos ayer de que está de visita también mi hijo Giovanni, que algún día le serví yo de comer y ¿sabes qué? Te comes esto y no hay de otra porque esto es lo que hay en la casa para que comas, ¿sí? Y ¿saben qué me respondió? Sí, papá, pero yo ya trabajo, así que yo me voy a ir al McDonald's. ¿Sí me explico? Se emancipó, se liberó, es decir, tomó una decisión soberana porque ya no podía ser sometido. Se fue y se compró su hamburguesa y me dejó mi soya. Y no lo culpo, dice.
Pero sí, es eso, Dios es soberano, Dios no tiene que darle cuentas a nadie, es soberano. Y si Él dice, ve y predícale a los chinos, a los coreanos, ¿sí? Ve y predica a las tribus más recónditas del mundo, como ya no los pidió, ¿dónde nos vamos a esconder? Es soberano. En la Gran Comisión nos dice, ve y predica el Evangelio hasta el último confín de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a decir? Este no porque es cobrizo su piel, no. Este no porque pertenece a tal pueblo, no. En el contexto actual, prediquémosle a los palestinos. No todos son musulmanes. Prediquémosle a los pueblos, ¿verdad? Entonces, Dios es soberano. Eso es lo que nos quiere mostrar esto. Tiene el control absoluto del universo y de su creación. Y no es un Dios que creó al universo, que creó al mundo, que creó al ser humano y que se desentienda, como algunos también dicen. Él no, Él está pendiente. Él hace cosas buscando el bienestar de nosotros, el bienestar de la gente, el bienestar de la humanidad. Y está viendo un pueblo pagano, los asirios, ¿sí? Pues está viendo que se están perdiendo. ¿En qué? Pues había paz, había bonanza económica. Sí, pero hay idolatría y hay paganismo y se están perdiendo desde el punto de vista espiritual. Y se acuerdan que hablamos de que había juicios en donde solamente el rico era el que era. Así que Dios quiere que no se pierdan, a pesar de que Jonás está en desacuerdo. ¿Qué otra cosa nos muestra? El poder de Dios. Jonás podía haber huido si no hubiera habido tormenta, pero ¿quién manda la tormenta? El Señor. El poder de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de los marineros que nos relata Jonás? ¿Sí? Se entregan a Dios. Son gentiles. A lo mejor no se acercaron de la mejor manera. Quizás se acercaron con superstición. Pero dice ahí que hicieron la voluntad de Dios. Sí, lo arrojaron al agua, pero después ofrendaron e hicieron pacto con Dios. Se dieron cuenta quién era el Dios Todopoderoso. Y se fue la tormenta. Dice Jonás 1:16, y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Es decir, hacemos compromisos. Hacer votos es eso. Vamos a hacer un pacto. Así que mostraron más fe que el mismo Jonás, al final de cuentas. Segunda enseñanza, el arrepentimiento de Jonás. Todos, mis queridos hermanos, todos necesitamos caer al lago y ser tragados por el pez para reflexionar. Todos necesitamos tener un periodo de desesperanza. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Hay gente que se dice cristiana y cuando todo está bien, hay tranquilidad en su casa, salud, bonanza económica, provisión, se olvidan de Dios, se olvidan de dar gracias a Dios. Pero cuando estamos en el hoyo, cuando estamos en la panza del pez, cuando estamos rodeados de oscuridad, cuando parece que no hay esperanza, la única esperanza es voltear nuestro rostro hacia Dios. Eso es lo que hace Jonás. Jonás sabe que ha desobedecido. Jonás sabe que ha actuado mal. Jonás sabe que está en la panza del pez como consecuencia de sus actos. Pero allí, yo me lo imagino ahí apretadito, quizá, ¿verdad? A lo mejor sí está más amplio, pero yo me lo imagino apretadito, oscuro, casi ahogándose, porque debió haber habido poco oxígeno, poco aire. Allí clamó a Dios. Allí es donde él clama al Dios verdadero. Y allí en lo más profundo, en lo más escondido, Dios escucha y Dios responde. Porque dice, fue expulsado por el pez. Dice Jonás 2:2, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz.
voz. Por eso la alabanza, ¿verdad? Clamé y me respondiste. Clamé y me respondiste. Y eso lo tenemos en otro culto, ¿verdad? Donde decimos, sí, no tenemos un Dios que escucha, y un Dios que nos responde, y un Dios que nos responde conforme a su voluntad. Y su voluntad fue: te saco del hoyo para que me obedezcas, para que veas quién soy. Misericordioso, piadoso, un Dios de oportunidades, un Dios de paz, un Dios que quiere la concordia, un Dios soberano que actúa por el bien de la humanidad. Por eso luego nos dice en el versículo 6 y 7 del capítulo 2: pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso. Me identifico, ¿verdad? Lo repito, lo reitero. Cuando tú hiciste subir mi vida de la fosa. Hemos estado en la fosa, mis hermanos. ¿Y quién nos hizo subir de ahí? El Dios Todopoderoso. Oh Señor Dios mío, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti. Así que si estamos en tribulación, en tormenta, clamemos sabiendo que la oración va a llegar a Él. Y después viene el arrepentimiento. Viene acompañado de votos, es decir, de compromiso, un cambio completo de conducta. Oiga, voy a Tarsis, y vamos a utilizar a Tarsis como una alegoría del pecado. Voy al pecado, me estoy alejando de Dios, voy al pecado, me trato de esconder de Dios porque voy al pecado. Estoy desobedeciendo a Dios y por lo tanto me dirijo al pecado, es decir, lo más alejado de donde es la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos da esa segunda oportunidad, ¿qué es lo que hace Jonás? Sí, se da la vuelta y se regresa acercándose a la voluntad de Dios. Esos son los votos y esos son los compromisos. Si vamos a Tarsis, es decir, al pecado, y digo que creo en el Dios Todopoderoso, pero no me arrepiento y no desando el camino, no es sincero lo que está diciendo mi boca, no está saliendo del corazón. Solamente se comprueba si freno, me doy la vuelta, me alejo del pecado y me acerco a la voluntad de Dios. Y entonces sí, los hechos van a ser evidencia de lo que hay en el corazón de las personas. Y es lo que nos hace Jonás aquí. ¿En qué punto del recorrido fue expulsado por el pez? ¿Quién sabe? ¿Qué tanto había andado ya hacia Tarsis? ¿Quién sabe? Pero tuvo que desandar. Y es lo que tenemos que hacer a veces. Cuando estamos inmersos en el tradicionalismo, en las costumbres, tenemos que desandar todo eso para acercarnos a la voluntad de Dios. No podemos seguir rumbo a Tarsis y alejarnos y extraernos de su visión y pensar que nuestra voluntad puede prevalecer sobre la voluntad de Dios. Es absurdo. Y solo es posible este pensamiento si no conocemos quién es el Dios verdadero. Y nos vamos a la siguiente enseñanza. Vence la voluntad de Dios y Nínive se arrepiente. De modo que el Señor le reitera el mensaje, se lo vuelve a decir en Jonás 3, del 2 al 3, dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, proclama el mensaje que yo te daré. Y entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la voluntad de Dios. Así que si el Señor nos rescató de la oscuridad y del Seol, obedezcámosle, escuchemos cuál es su voluntad para nuestra vida, sepamos que su voluntad prevalece y cumplamos esos votos y esos compromisos que nos puede dar. Y fue una cosa impresionante, impresionante. ¿De cuál ya traducido al castellano? ¿De cuántas palabras era el mensaje de Jonás? Era el sermón más corto y además más exitoso de la historia. ¿Sí?
Yo me imagino a Jonás así como los que pasan, se compra, ya hasta se lo aprende uno, ¿verdad? No, ni tiene que escuchar el mensaje completo y ya sabe uno lo que sigue. El mensaje de Jonás, su predicación, la palabra que dio era cortita y fue la más exitosa de la historia. Nos asombramos porque con Pedro en el día de Pentecostés 3,000 se convirtieron. No, hombre, Jonás le da 10 y las malas, como en el billar, ¿sí? Porque Jonás, su predicación de Jonás decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ya? Y se convirtieron como 120,000 personas al Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Uy, eso fue todo el mensaje. Pero ¿qué sucedió? Los confrontó con su realidad. Los confrontó con quiénes eran, hacia dónde iban, qué estaban haciendo y qué consecuencias iban a tener. A veces funciona, ¿verdad? Y hay esas terapias así que les enseñan: a ver, niños, vengan, para que no fumen, les vamos a mostrar los pulmones de los fumadores, ¿verdad? Pulmones negros, así con unos hoyos bien feos. Le dicen: oye, si haces esto, esta va a ser tu consecuencia. Lo podemos hacer con adultos en relación a la bebida, o es lo que se hacen con los comerciales de las drogas que hay actualmente, ¿verdad? La droga te lleva a la destrucción y todo esa campaña. Ese es el mensaje de Jonás. Si sigues así, vas a ser destruido. Ese es el mensaje de Jonás. 120,000 aproximadamente, porque nos dice la palabra de Dios, era una ciudad que se tenía que recorrer en 3 días. No había metro, no había trolebús, no había nada de eso, era caminando. Pero ya me imagino a Jonás siguiendo en las calles. A lo mejor sin tonadita, ¿verdad? Pero de aquí a 40 días Nínive será destruido. O a lo mejor la tonadita del se compra. ¿Sí? Arrepiéntanse, porque si siguen así, va a haber consecuencias. Oigan, ¿y cómo analizamos esto en la luz actual? Una de las personas que anda diciendo que estas son señales de los últimos tiempos, lleva 2 años seguiditos diciendo: ahora sí ya viene el Mesías, ahorita sí ya viene, ya. Es más, tal fecha llega el Mesías, y llega la fecha y nada. No, es que lo leí mal, perdón, pero ya que revisé, no es este año, es el año que viene. Ahora sí, en tal fecha ya viene el Mesías, ahora sí, ya, no hay duda, y llega esa fecha. Ahorita está diciendo que esta es la lectura del fin de los tiempos y que ya está, ya es inminente, ya. ¿Y qué es lo que sucede? Que dijimos, Dios es soberano. ¿Cuándo va a ser eso? Nos dice el libro de los Hechos. La potestad de los tiempos, ni siquiera dice que se le atribuye a Jesús, dice: es de mi Padre. ¿Cuándo va a ser? De mi Padre. Son señales de los últimos tiempos, quizás, pero solamente Él sabe. Quizás no, ¿verdad? Quizás no. Así que tenemos que tener mucho cuidado de los falsos profetas. ¿Qué nos dice Mateo 7 del 15 al 20 en relación a los falsos profetas? Dice, son palabras del Señor, guárdense de los falsos profetas que vienen ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Agrupaciones religiosas cuyo énfasis es lo económico, agrupaciones religiosas que tienen otras desviaciones doctrinales, por sus frutos los conocerán. ¿Allí han encontrado paz, almas? Difícilmente, porque por sus frutos los conocerán. Así que acerquémonos con doctrina sana hacia Dios y quitemos a los falsos profetas del medio.
Y es lo que le digo, la historia más importante en cuanto a conversión, porque pusieron en ayuno hasta los animales, hombres, mujeres, niños, todos vestidos de ropa áspera y con ceniza sobre su cabeza, todos, por decreto. Pero ahí, ahora sí que dicen coloquialmente, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Porque si por decreto hubiera conversiones, créanme que el Señor lo decreta y ya estaríamos todos convertidos. ¿Cuántas de esas personas se convirtieron verdaderamente al Señor? Y no fue solamente por obedecer al rey de Nínive, bueno, al príncipe de Nínive. No sabemos. Pero él decretó que todos iban a estar en ayuno, todos vestidos con ropa áspera, todos con ceniza y todos iban a cenar. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Otra vez el arrepentimiento. Los pilares de la transformación espiritual son dos, el arrepentimiento y la fe. No puedo decir que tengo mucha fe y seguir en el camino de la perdición. Y no puedo, porque eso es también la otra desviación que hay en comunidades que son en realidad buscando la autoayuda y la superación personal, que dicen, tú puedes cambiar, y la fe queda hecha a un lado. No, tiene que ser los dos, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si falta uno de los dos elementos, tenemos que cuestionarnos si es de verdad de Dios el mensaje. Así que dice Jonás 3, del 5 al 9, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza y les dijo, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Y luego dice, ¿quién sabe si Dios desista y cambia de parecer y se aparta del furor de la ira y así no pereceremos? Este pasaje luego se utiliza también para decir, podemos ser salvos por obras, ¿no? Si yo me porto bien, Dios me perdona. No es eso. No es eso. ¿Dios se va a desistir de lo que era su voluntad? No. Dios tenía un plan. Por eso mandó a Jonás. Porque Dios tenía un plan, que esa generación le conociera. Que esa generación de ninivitas, de asirios, que no eran el pueblo de Dios, estaban en el corazón de Dios. Estaban en su pensamiento. Y Él quería lo bueno para ellos también. Y entre lo bueno y lo mejor, quería lo mejor, que conozcan al Dios verdadero. Esa era la voluntad de Dios para un pueblo pagano, para un pueblo que no era el pueblo escogido. Y podemos ver entonces que todo esto trata del amor de Dios. Y el amor de Dios es para todos. Y el pueblo de Dios son los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sucede cuando no viene esto del corazón? Cuando no hay un arrepentimiento real. ¿Qué sucede con esta generación de ninivitas? Pues muchos regresaron al politeísmo, a la idolatría, a la violencia y a la mundanalidad. Y por lo tanto, como pueblo, fueron arrasados posteriormente. Pero esa generación estaba en el corazón de Dios. Lo mismo que hay pueblos hoy en el corazón de Dios que no han conocido de la palabra, y pueblos que son el motivo de esa gran comisión que nos deja el Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres solamente simularon el arrepentimiento para complacer a su rey mundano, pero no para complacer al Dios verdadero? El rey responde de una manera pues sabia, porque podría haber dicho, yo soy soberano aquí, no quiero que se adore a ese Dios, y cerramos las puertas. Y hubieran decapitado a Jonás y la historia hubiera sido diferente. Pero se arrepiente y busca el Dios verdadero. Y el verbo arrepentirse, en el versículo 8 del capítulo 3,
es en hebreo sub, que significa un cambio radical en la dirección de la vida, una vuelta de 180 grados. Jonás experimentó el sub. Jonás dijo, sí obedezco. Así que Dios puede tener compasión. Él por compasión les mandó a predicar, no fue por obras, sino porque el amor de Dios prevalecía para judíos y para gentiles. No es un cambio de conducta simple lo que quiere Dios, sino que un cambio de conducta sincero y verdadero sea manifestación del amor que le tenemos a Dios. No sé si me explique. No algo superficial, no buenas obras, sino una fe con obras. Que la transformación se note. Si somos cristianos, que se note, que se mire en nuestro actuar, en nuestro ámbito de acción, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, cuando vamos a comprar cosas, que se note que somos cristianos. Hace años en Orel, Carlita perdió su Biblia, ni se acaba de acordar de eso. Y estaba bien angustiado, estaba llore porque perdió su Biblia con su mochila y todo eso. Y yo me acuerdo que ni se acuerda. Y le dije, hija, no te preocupes, aquí no va a pasar nada, aquí la vamos a encontrar porque somos cristianos. Ese es el cambio. Imaginemos un mundo en donde no esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, sino que digamos, no te preocupes, estamos hermanados en el amor de Cristo, tenemos una visión única y verdadera, que Él es el Señor y soberano, y me tengo que comportar no como autoayuda ni autosuperación, me tengo que comportar como es su voluntad, porque su amor se anidó en mi corazón y quiero agradarle. Y Él es el que me está transformando. Y entonces sí podemos decir, no te preocupes, aquí no va a pasar nada, porque somos cristianos. Sí, ella ni se acordaba de mí. Así que Dios puede tener compasión de cualquier nación. Dios puede tener compasión de cualquier persona. Jeremías 18, 7 y 9 nos dice, en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Fíjense. Pero si en esta nación de la cual ha hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado en hacerle, y en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino como para edificar y para plantar. Qué hermoso. El Señor quiere que nos arrepintamos para edificación y para plantar, como individuos, pero también como naciones. Así que tenemos un desafío, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el desafío? Verdaderamente conocer del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y saber que su amor es para todas las naciones. Por eso les digo que cayó esto como anillo al dedo en el contexto actual. No es por raza, no es por abolengo, no es genealogía, ni es cuestión religiosa. El amor de Dios es para todos, sin importar el color de la piel. Pero ¿cómo podemos acercar a todos a esto con la predicación de la palabra? A Él le plació que fuera, dice la palabra, por la locura de la predicación. Dejémonos ser usados, mis hermanos. Si de verdad le creemos, entonces demos la espalda hacia Tarsis y nuestro rostro hacia Cristo Jesús. Él es soberano, su voluntad prevalece y tenemos un Dios de oportunidades, de segundas, de terceras oportunidades. Y lo más importante, mis queridos hermanos, es que estemos conscientes que su amor es más grande que cualquier problema, que su amor es más grande que cualquier guerra, que su amor es más grande que cualquier situación en la que estemos inmersos, que aunque estemos en la panza del pez, podamos decir, existe un Dios que aquí en la profundidad del abismo me escucha y me responde. Ese es el desafío, mis hermanos. Oremos. Padre bendito, gracias Señor. Tú quieres una fe profunda y verdadera, no una fe superficial. Tú quieres que haya entre nosotros una fe que transforme, Padre. Una fe que se manifieste en obras, no que seamos salvos por obras, pero que se manifieste.
Te pedimos, Padre, por esta comunidad, te pedimos también, Señor, por todos aquellos que están inocentes en medio de las balas, de la metralla, del fuego. Te pedimos por la paz, Señor, en el mundo, una paz justa y una paz en donde puedan voltear tu rostro todas las naciones hacia ti, Padre. Te pedimos que nos uses en este ámbito que tú nos has dado y que podamos obedecerte como el Jonás arrepentido que tú quieres que seamos. Te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Despidámonos alabando a nuestro Dios.